Hoy estaremos tratando de dividir el proceso de empezar un Airbnb o un alquiler a corto plazo en 5 simples pasos para que así sepas de la A a la Z cuáles son estos elementos que debes evaluar al momento de comenzar. Bienvenidos nuevamente. Sabemos que Airbnb y rentas a corto plazo es un tema popular en las inversiones porque la realidad es que cuando lo miramos como inversión en términos de cash flow, de cuánto dinero genera mensualmente, suele ser un negocio que puede ser bastante lucrativo si se administra de la manera correcta, si tiene los elementos correctos que se están buscando entre los viajeros para este tipo de hospedaje. Y tú te puedes beneficiar de esto, ¿verdad? Creando un espacio, quizás ya tenga un espacio que puedas alquilar, ya sea en una propiedad que tienes multifamiliar, una propiedad con un apartamentito aparte, o quizás tienes una propiedad, ¿verdad?, de vacaciones que te conlleva mucho mantenimiento, suele estar vacía y la puedes aprovechar para este tipo de negocio, o simplemente adquirir una propiedad, ¿verdad?, que la puedas usar tanto como para tu deleite como para convertirla en un asset que está generando dinero mensualmente. Pero muchas personas se quedan en la idea de crear un Airbnb y quizás el desconocimiento un poco los atrapa y los aguanta a no comenzar. Hoy voy a intentar describir este proceso en 5 partes y esas 5 partes las vamos, ¿verdad?, cada una a discutir un poco. No vamos a tener tanto tiempo para entrar en todos los detalles, pero sé que de este video quizás podemos obtener esos 5 detalles o esos 5 pasos en videos adicionales y poder expandir en ellos. Pero sin más preámbulos, vamos entonces a discutir cuáles son estos 5 elementos o estos 5 pasos que debes tomar para llegar al punto en el que estás operando un Airbnb. Pero antes de comenzar con los 5 pasos, quería darle las gracias a Avanza PR, una compañía que se dedica a procesos administrativos, a coordinación de transacciones y que nosotros utilizamos dentro de Compass Property Group, mi compañía de bienes raíces en Puerto Rico, para que nos ayuden con la coordinación de transacciones de negocios, ¿verdad?, o ventas de propiedades. Desde que se firma ese contrato hasta el cierre, nosotros nos desprendemos completamente de ese proceso a ese punto, y este grupo especializado entra a asegurarse que todas las partes sepan qué está ocurriendo en todo momento, todos los documentos estén en orden y pueda ser un proceso sumamente eficiente y transparente. Así que si eres un corredor de bienes raíces que te interesa este tipo de servicio aquí en Puerto Rico, contacta a la gente de Avanza PR para que te concentres en vender y ellos se concentran en el follow-up y simplemente puedas avanzar. Bueno, sin más preámbulo, el primer paso que debes tomar o lo primero que debes analizar es si está permitido y qué implicaciones legales, ¿verdad?, tiene este negocio, llevar este negocio a cabo. Cuando me refiero a si está permitido o no, hablamos de si estás en una comunidad, ¿verdad?, que sea quizás de control de acceso, que tenga unas estipulaciones de cómo se maneja todo dentro de la comunidad y tiene ciertas restricciones que quizás te dejen o no poder alquilar esta propiedad para rentar a corto plazo. Lo mismo pasa con los condominios y los complejos de apartamentos. Así que tu primera asignación es que si estás dentro de una de estas comunidades que tiene ciertas restricciones, poder comunicarte con la junta, poder leer la escritura matriz, leer el convenio de vecinos y ver qué realmente puedes hacer con esta propiedad y si puedes entonces ponerla como una renta a corto plazo y llevar a cabo ese negocio. Bajo el caso en el que no es posible, pero sí hay casos en los que sí lo son, aunque sean propiedades, ¿verdad?, que estén dentro de complejos con control de acceso o condominio. De igual manera, si es una propiedad que estás alquilando o que piensas alquilar con la idea de hacer el negocio de lo que se conoce como rental arbitrage, que no es nada más que alquilar una propiedad y tener el permiso de ese dueño para subarrendar esa propiedad y entonces tú ponerla por medio de Airbnb, operarla de esa manera y pagarle una renta mensual a ese dueño de la propiedad. Tienes que asegurarte de igual manera que en el contrato pacte que esto está permitido y es algo que ya está acordado con el dueño. Así que cuando ya tenemos estos elementos y ya conocemos si podemos o no podemos poner estas
o propiedad a operar como una renta a corto plazo, ahora tenemos que ver cuáles son las implicaciones, ¿verdad? O los permisos requeridos en nuestra ciudad o nuestro país para poder operar este Airbnb o esta renta a corto plazo. En Puerto Rico especialmente hay un reglamento de turismo que dicta todo lo que es necesario. En adición a eso, obviamente hay unos permisos municipales, unas patentes, unos permisos de uso residencial que hay que obtener. También tienes que obtener el permiso, ¿verdad? O el registro de hostelero que te provee el departamento de turismo, y esto conlleva también llenar unas planillas mensuales y demás. Así que tenemos un video en el que discutimos toda esta parte de los aspectos legales que se llama Estás en Ley, que pueden encontrarlo en nuestro canal y ver ese video en su totalidad para entender un poco más el proceso específico a Puerto Rico. El segundo punto que vamos a discutir es encontrar y preparar ese espacio para tener un apartamento o una propiedad de renta a corto plazo o de Airbnb que sí funciona. Obviamente, cuando estamos evaluando la propiedad, es un proceso que vas a tener que ver si es una inversión, ¿verdad? Si estás pensando adquirir, ya sea por medio de alquiler o de compra, esta propiedad, si realmente hay un retorno en tu inversión para hacer ¿verdad? De este negocio un negocio rentable. Y hay muchos factores a considerar, inclusive cuando hablamos de qué tipo de propiedad funciona. Lo que hemos visto especialmente en Puerto Rico en los últimos 2 años es que hay muchos modelos que funcionan, y lo que tienes que preguntarte es en cuál tú quieres entrar o cuál es el más fácil que se te hace, ¿verdad? Comenzar tu negocio de Airbnb o de rentas a corto plazo. Están las propiedades que tienen una localización envidiable, que están en áreas que son altamente frecuentadas, y estos se prestan obviamente para renta a corto plazo porque ya tienes una demanda en el lugar. Luego están lo que son las experiencias, que aquí en Puerto Rico se han empezado a ver mucho: los glamping sites, las cabañas alpinas, los domos. Todo esto que se convierte, ¿verdad?, en una experiencia diferente de lo que es una estadía regular en un hotel o en un parador. Y también tienes lo que yo le llamo los Airbnb destinos, que son estas propiedades que tienden a ser un poquito más high-end y son propiedades en las que tú no vas realmente digamos, por ejemplo, muchas personas van a San Juan y necesitan, por estar en San Juan, estar en las áreas turísticas, un área donde quedarse durante esos días. Contrario a los Airbnb destinos o rentas a corto plazo destinos, que son en lugares en los que las personas van a ir porque el Airbnb está ahí y después buscan qué hacer en el área si es que quieren salir, ¿verdad?, de la propiedad. Y muchas veces estas propiedades suelen ser un poquito más high-end porque típicamente son personas que están buscando desconectarse completamente y ni siquiera salir de Airbnb. Muchos de ellos, si es que están haciendo turismo interno, van a llevarse toda su compra y todo lo demás y van a estar ahí el fin de semana, los 3 o 4 días y quizás ni salgan de la propiedad. Así que hay varios diferentes modelos de negocio dentro de Airbnb, no todos son creados iguales, y tienes que poder identificar cuál de ellos va a ser tu nicho y dónde vas a entrar para que puedas entender qué debes tener en tu Airbnb y cómo debes prepararlo, ¿verdad? Que es la segunda parte, que es cómo lo encontramos y cómo lo preparamos. Para prepararlo, volvemos nuevamente a cuál es tu nicho. Si estás en un área en el que quizás ya haya una demanda natural en el área, ¿verdad?, un flujo de personas alto, quizás lo que necesitas es un espacio que esté limpio, cómodo, sencillo y no tengas que hacerle mucho. Luego tienes lo que son las experiencias, ¿verdad?, que tienes que moverte un poco creativo porque la gente va a buscar, ¿verdad?, este domo que es transparente, tiene unas vistas espectaculares, quizás tienes una piscina jacuzzi, unos columpios. Hay muchos modelos y en Puerto Rico la gente se ha puesto muy creativa. Hay Airbnb espectaculares en todo Puerto Rico que puedes ver. También los hay en otros países, pero obviamente somos de aquí y conozco más el inventario de Puerto Rico y lo que hay aquí. Pero, ¿verdad?, tienes que ajustarte a lo que es la realidad del mercado, hacer un poco de research, entrar a Airbnb, buscar en tu área, buscar el tipo de Airbnb que más o menos estás pensando montar o tener y ver, ¿verdad?, qué es la competencia, qué es lo estándar que se está ofreciendo, ¿verdad?, en esos Airbnb para que tú puedas estar en competencia y no te quedes rezagado. Luego de esto, y el tercer paso o el tercer elemento a considerar es escoger el precio. Esto hay varias maneras de hacerlo.
Pero típicamente, como todo en la economía, vamos a tener que, ¿verdad?, ver qué están haciendo nuestros competidores. Una de las maneras de hacerlo, y vamos a discutir tres, es directamente con Airbnb. Ellos tienen un link dentro de su plataforma que voy a buscar y lo voy a dejar en la descripción, en el que ellos te van a llevar a propiedades en el área donde estás buscando, similares, con amenidades similares, distribución, entiéndase, cuartos y baños similares, y te van a dejar saber cómo se están moviendo en esa área, ¿verdad? Y para que tengas una buena idea de cuál sería quizás el precio ideal. Y esto funciona muy bien para cuando hay bastantes Airbnbs en el área que sean similares al tuyo. Ahora, si nos movemos, por ejemplo, a lo que es un Airbnb experiencia, ¿verdad?, que es un tipo de domo, cabaña alpina, pues quizás el tuyo sea el primero en, digamos, Coamo, que es similar al tuyo, y lo que Airbnb te presente no sea representativo de lo que tú estás ofreciendo. Así que la segunda manera, que es mi manera preferida, es hacer un análisis cualitativo, mirando qué propiedades similares hay en Puerto Rico, que están ofreciendo, cómo eso se compara con el mío. Quizás una sea en Moca, la otra sea en Naranjito, el otro sea en Las Marías, pero ofrecen cosas similares, digamos, son cabañas alpinas, domos, este tipo de experiencias. Y te va a dar una mejor idea de cuánto debes cobrar por noche, o cuál es el precio que la gente está dispuesto a pagar por noche basado en la data que estás recibiendo de Airbnb. Esto igual para las vacaciones destino o los Airbnb destinos, que quizás en tu área no haya muchos parecidos al tuyo, pero quizás en Puerto Rico en general sí los haya y puedes así comparar. Y el tercero y por último ya es un poquito más high level, que es usando una plataforma llamada AirDNA, en el que tiene toda la data habido y por haber relacionado a lo que es Airbnb, y te va a decir todos los rates de ocupancia, cuántas personas se están quedando, por cuánto tiempo, qué porcentaje se mantienen rentadas esas propiedades, qué precio promedio, y es mucha data que puedes entrar y analizar. Esto para personas que son altamente técnicas es un tesoro. Para las personas que no son altamente técnicas, quizás, ¿verdad?, se les haga un poquito ambiguo toda la información. Así que estas son tres maneras en las que lo puedes hacer, y puedes ver cuál te aplica a ti mejor para que puedas así hacer ese análisis y establecer ese precio ideal que no sea extremadamente alto ni muy bajo. Número 4, vas a querer listar tu espacio, ¿verdad? Y esto es crear tu anuncio dentro de la plataforma o las plataformas que vas a estar anunciándote. Mi canal va más dirigido a lo que es Airbnb, como ustedes saben. Yo opero estrictamente en Airbnb, pues, y tengo mis razones, pero hay muchas personas en Puerto Rico y en el mundo entero que usan otras plataformas extremadamente exitosamente, y no hay problema ninguno con eso. Cada cual, ¿verdad?, encuentra su nicho y su manera de operar, y eso está muy bien. Pero tú puedes elegir si los quieres utilizar en una plataforma, en varias plataformas. Y por lo menos en lo que es Airbnb, la plataforma es bien user friendly. Es una plataforma que te lleva paso a paso al momento de querer listar tu propiedad, y va a empezar desde lo más básico, preguntándote tu información, la información de la propiedad, cuántos cuartos, cuántos baños, cuántas camas en esos cuartos, si tienes cocina, si no, si tienes nevera. Muchas preguntas que te van a llevar paso a paso, pero no es algo que tienes que hacer mucho research. Es información que ya tú tienes y vas a ir poniéndola, y Airbnb te va llevando paso a paso. Ahora, hay maneras de optimizar los listados, y es aquí donde, ¿verdad?, quizás la información que hemos estado dando en este canal, y también lo que tenemos en mi guía de Airbnb, podemos optimizar nuestro listado utilizando, ¿verdad?, cierto conocimiento para saber qué Airbnb está buscando proyectar en su plataforma. Y aquí donde viene la diferencia de las fotos profesionales, una descripción que sea certera y que vaya en línea con lo que Airbnb está buscando y sus categorías. Utilizar las descripciones de las fotos de la propiedad para que se utilice como metadata, para que el algoritmo de Airbnb te vaya posicionando en diferentes categorías y demás. Así que ese va a ser el próximo paso, crear este listado. Y como parte de esto, yo quizás añadiría, ¿verdad?, si quieres, ¿verdad?, hacerlo un poquito más profesional, un poquito más eficiente, dentro de la misma plataforma de Airbnb te da la opción de automatizar muchos mensajes, y son mensajes que ya puedes grabar como un tipo de template que puedas tener ahí y que se envíen, ¿verdad?, cuando tú decidas. Hay unos triggers, ¿verdad?, dentro de Airbnb que le puedes decir: quiero que este mensaje se envíe cuando salga una reservación nueva, quiero que envíes este mensaje 2 horas antes del check-in, y puedes automatizar mucho para aliviar la carga en ti como manejador.
Hay otras plataformas en las que también lo puedes hacer y Airbnb también lo provee. Y por último, y el quinto elemento o el quinto paso a seguir es determinar qué realmente vas a necesitar para operar tu Airbnb en términos de personas y de equipo. Muchos de nosotros cuando empezamos a operar lo hacemos como operadores independientes y empezamos haciendo todo. Nosotros limpiamos la propiedad, la preparamos, contestamos los mensajes, se rompe una manga debajo del fregadero, vamos y la arreglamos nosotros mismos. Pero llega un punto en el que quizá ya sea por tu realidad, ¿verdad?, de empleo o el tiempo que tengas disponible, quizás no puedas hacer todas estas cosas, o si ya tienes más de un Airbnb y sigues añadiendo, se va a hacer imposible que tú estés en todos lados manejando todo y tienes que entonces empezar a elegir personas para que te ofrezcan el servicio de limpieza. Quizás un handyman que puedas tener cerca de tu área que te pueda ayudar cuando algo se rompe, que pueda ir, ¿verdad?, de una manera pronta, a ayudarte con estas reparaciones. Y también por último, hay personas que quieren hacer la inversión, les fascina el concepto de Airbnb, pero su realidad es que quizás no tienen el tiempo para hacerlo y para manejarlo. Y quizás traer un co-host o traer un administrador para la propiedad sea una manera fantástica de cumplir con las dos cosas, ¿verdad? Manteniendo tu libertad de tiempo o tus compromisos, pero como quiera haciendo la inversión. Obviamente estas personas van a cobrarte un tipo de fee, pero cuando lo tomas en cuenta y si lo haces parte de tus calculaciones cuando estás determinando cuál va a ser tu retorno de inversión, puede ser que siga siendo un negocio sumamente rentable. Así que estos son 5 cosas a considerar. Esperamos, ¿verdad?, que esto te haya podido dar una mejor idea de cómo comenzar un Airbnb, cómo comenzar una renta a corto plazo. Esperamos en el futuro hacer videos de cada uno de estos pasos en los que podamos entrar más en detalles para contestar todas esas preguntas que sé que todavía tienen. Pero como siempre, esperamos que esto haya sido de valor. Esto es Bienes Raíces con Jan. Hasta la próxima.